Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video de Introducción al Pensamiento Científico. Mi nombre es Luciana Espinosa y en esta oportunidad vamos a estar hablando sobre la nueva filosofía de la ciencia, una epistemología desarrollada por Thomas Kuhn, un físico, filósofo de la ciencia, historiador de la ciencia norteamericano, que en 1962 publicó un libro, La estructura de las revoluciones científicas, que implicó un corte, un quiebre respecto de la forma habitual en que se venía pensando y abordando el fenómeno científico. Lo que vamos a hacer a continuación es desarrollar cuáles son los conceptos centrales de este autor y de qué manera nos permite pensar una nueva imagen o una nueva forma de pensar el fenómeno científico, y lo vamos a hacer en un comienzo planteando algunas objeciones que Kuhn desarrolló a la tradición que lo precedía, tradición que acá vamos a llamar concepción heredada o filosofía clásica de la ciencia. ¿En qué consisten estas objeciones que Kuhn plantea a la tradición que ustedes, tal como deben haber leído, reconocerán, por ejemplo, en el confirmacionismo de Hempel o en el falsacionismo de Karl Popper? La primera de las objeciones tiene que ver con la crítica al privilegio lógico formal que se ha dado al abordaje o a la mirada de las hipótesis y de las teorías científicas. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto, las distintas corrientes clásicas lo que hacían era encontrar en la lógica un pilar esencial para garantizar y legitimar el conocimiento científico. Obviamente Kuhn no va a decir que la ciencia no reconoce o no le da un lugar o un valor fundamental a la lógica, pero lo que Kuhn va a hacer es ampliar la mirada respecto del fenómeno científico e indicar que es necesario contextualizar la ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia es una construcción humana, es un fenómeno social, cultural, y que por ende, si bien la lógica tiene sus propios criterios de validación, es necesario contextualizar un poco la manera en la que la ciencia se lleva a cabo. Por otro lado, también tenemos que plantear en este mismo sentido que la mirada clásica o la filosofía clásica de la ciencia desarrolló o priorizó un tipo de análisis sobre la ciencia de tipo sincrónico. ¿Qué quiere decir esto? Que analizaba las hipótesis y las teorías en un momento determinado, en el aquí y ahora de su desarrollo. Por el contrario, lo que Kuhn va a proponer, como decíamos antes en relación con esta ampliación contextual, tiene que ver con indicar que frente a una mirada sincrónica es importante tener otro tipo de acercamiento, que es un acercamiento diacrónico. La manera más sencilla de contraponer estas dos formas de pensar o estos dos abordajes, sincrónico y diacrónico, podríamos pensarlo como foto o video. La foto me da una imagen, me plasma un aquí y ahora concreto, un momento. En cambio, el video lo que me da es el desarrollo, el decurso en el cual ese momento se encuentra inserto. Entonces, lo que Kuhn va a decir es, habitualmente, la ciencia clásica, ¿qué hizo? Pensó la ciencia como si fuese desde la perspectiva sincrónica, desde una foto. No tuvo en cuenta el desarrollo o el periplo, el decurso de su tener lugar. Y eso implica una mirada miope, una mirada, acotada, que no da cuenta de la real magnitud de lo que implica hacer ciencia. Por otro lado, también vean cómo todas estas cuestiones se van sumando y se van, montando unas sobre las otras. Hay una crítica muy importante que es la crítica a la neutralidad de la base empírica. Dicho así, parece algo tremendamente importante, pero ustedes ya deben saber de qué hablo cuando me refiero a la neutralidad de la base empírica. ¿Por qué? Porque la tradición encontraba que tanto la lógica como la experiencia eran aquellos pilares que garantizaban o legitimaban la cientificidad del conocimiento. Para que un enunciado sea científico y para que podamos hablar de conocimiento científico legítimo, teníamos que encontrar una fundamentación o bien en la lógica o bien en la experiencia, es decir, en la sensación, en la percepción, como garantía de que estábamos planteando algo que tenía un correlato concreto y específico en la realidad. Lo que Kuhn va a plantear es, eso está muy bien, lo que pasa es que en realidad toda observación siempre presupone una cierta carga teórica. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay forma de tener una percepción neutral y objetiva, porque no hay forma de tener un acceso no atravesado o no previamente determinado por algún tipo de conceptualización que haga que lo que nosotros entendemos
como inmediato y perceptivo sensorial directo, ya tiene o ya porta en sí algún tipo de precomprensión conceptual. Entonces, distinciones como contexto de descubrimiento y contexto de justificación, o la distinción entre términos teóricos y términos observacionales o empíricos, eran formas en las que la filosofía clásica de la ciencia encontraba un criterio de validación o una forma de fundamentar el conocimiento científico. Lo que Kuhn va a decir es, eso está muy bien, pero hay un error previo o una omisión más que un error, que es reconocer que toda percepción siempre es ya de alguna forma una percepción conceptual o que tiene algún dejo de concepto determinándola. En última instancia tenemos una crítica que lo que plantea, y es muy importante esta última, es la crítica a la noción de progreso. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la imagen habitual de la ciencia, la forma que la tradición pensó el fenómeno científico, se pensó la ciencia como un corpus de conocimiento, un conjunto de saberes que se acumulaban, que evolucionaban, que a medida que el tiempo pasaba, es decir, a medida que el eje histórico-temporal se desarrollaba, implicaba una mejora cualitativa, es decir, al eje cuantitativo del tiempo se le superponía el eje cualitativo de la mejora. Es decir, cuanto más tiempo pasaba la comunidad científica, los científicos y las científicas investigando, mejores teorías teníamos, mejores herramientas conceptuales disponíamos para describir, explicar y predecir los fenómenos naturales que quisiésemos, de los cuales quisiésemos dar cuenta. Ahora, esta idea del progreso, un ideal del progreso en el conocimiento científico, va a ser fuertemente criticada por Kuhn. Si bien hacemos un asterisco, un rol va a ser posible atribuirle a esta instancia, pero lo que Kuhn va a decir es, si uno mira desde una perspectiva diacrónica, de una mirada más amplia al fenómeno científico, no tiene sentido decir que hay progreso, porque más bien la ciencia, si bien se desarrolla en ciclos que se reiteran, implica corte, y en esos cortes hay más bien discontinuidad y no hay acumulación. Por ende, plantear la ciencia desde el ideal del progreso y la acumulación de conocimiento no va a ser posible desde la epistemología de Kuhn, conocida como la epistemología o la filosofía de la ciencia de los paradigmas. Ahora bien, estas son las principales objeciones o las principales críticas que este autor formula a quienes predecedieron su desarrollo filosófico conceptual. Ahora, ¿cómo es que se van a ordenar estas objeciones en un sentido positivo? ¿Cuál es la mirada positiva o productiva que este filósofo de la ciencia nos propone? Bueno, vamos ahora a ver cuáles son estos conceptos y vamos a ver de qué manera se van encadenando unos con otros. Lo primero que tenemos que decir es que la ciencia tiene distintas etapas, distintas instancias. Y la primera, la primera que menciona Kuhn, es la etapa precientífica o la etapa preparadigmática. Como se estarán imaginando, el concepto cardinal, el corazón de este acercamiento a la filosofía de la ciencia es el concepto de paradigma, pero esperemos un minutito para ir ahí. ¿Qué es esta etapa precientífica? Es la etapa, el momento anterior a la consolidación de un paradigma. ¿Y qué características tiene? Bueno, básicamente es un momento de la ciencia donde los investigadores y las investigadoras trabajan de manera atomizada, es decir, no hay diálogo, no hay acuerdo, hay distintas escuelas que conviven, rivalizan, polemizan por tratar de explicar distintos fenómenos de la naturaleza, pero sin ningún tipo de acuerdo y sin ningún tipo de instancia capaz de generar un diálogo constructivo entre ellos. Ahora bien, en este momento precientífico, entonces, no hay una comunidad científica, sino un trabajo disperso y, como decíamos recién, atomizado de quienes llevan a cabo la tarea científica. Sin embargo, en algún momento, alguna de estas escuelas va a lograr resolver algún problema, va a poder dar cuenta de alguna vía de resolución de alguna dificultad o de alguna pregunta que va a generar la atracción y la atención de las demás escuelas con las cuales previamente rivalizaba, y va a empezar a generar una serie de acuerdo y de consenso respecto de esa forma de trabajo. Si esto ocurre y se logra unificar este trabajo, que decíamos se caracteriza por su dimensión atomizada y, digamos, de competencia, se va a decir que se puede finalmente haber consagrado un paradigma. Y ahora sí, ¿qué es un paradigma? ¿Qué quiere decir que hay un paradigma? Un paradigma es una forma de ver el mundo compartida por la comunidad científica en un momento histórico determinado.
Kuhn, en su libro, plantea dos grandes definiciones de paradigma. La primera es el paradigma como matriz disciplinar y la segunda es el paradigma como ejemplar. ¿Qué quiere decir que el paradigma es pensado como una matriz disciplinar? Una matriz tenemos que pensarla como un conjunto de diversos elementos que funcionan de manera mancomunada. Y en este caso lo que funciona de manera mancomunada son las distintas disciplinas. ¿Por qué? Porque el paradigma lo que hace es ofrecer un conjunto de acuerdos, un conjunto de nociones compartidas. ¿De qué tipo? Presupuestos metafísicos, es decir, cuáles son los entes, las realidades, las cosas que existen en el mundo y que tienen que ser explicadas, un conjunto de lenguaje para referirse a esas realidades, un conjunto de herramientas o de instrumentos metodológicos con los cuales abordarlos, compromisos también valorativos, modelos de resolución de problemas, generalizaciones simbólicas, definiciones generales sobre qué son los fenómenos y algunas relaciones que habitualmente se dan entre ellos. Entonces, cuando todo esto funciona como un acuerdo, como una preconcepción común, en ese momento Kuhn va a decir, ahí hay un paradigma. Eso en el sentido más amplio y más, digamos, como omnicomprensivo de la definición de paradigma. Pero también Kuhn, en la estructura de las revoluciones científicas, plantea otra forma de comprender o de definir los paradigmas y es como ejemplares. Un ejemplo es un caso particular que muestra una regla general. Cuando alguien es tomado de ejemplo, muestran una instancia que debería ser la norma común a todos. Cuando Kuhn habla del paradigma como ejemplar, de lo que habla es de problemas, o mejor dicho, de soluciones a problemas, de resoluciones concretas, de modelos de resolución que funcionaron en el pasado y que permitirían ser replicados hacia experiencias desconocidas. Entonces, cuando eso ocurre, cuando encontramos en la historia de la ciencia algún tipo de problema que fue resuelto de manera digamos, ejemplar, eso va a ser replicado por las demás disciplinas en distintas áreas y eso va también a funcionar en este sentido de paradigma que entiende Kuhn. Ahora, decíamos entonces, etapa precientífica. ¿Cuándo termina? Cuando se consolida o cuando se comparte, se instaura un paradigma. Cuando eso ocurre, comienza la etapa siguiente, que es la ciencia normal. Sin embargo, tenemos que decir que paradigma y ciencia normal, digamos, se definen mutuamente, porque hay ciencia normal solo cuando se instala el paradigma y cuando se instala el paradigma comienza la ciencia normal. Falta un elemento, falta el sujeto que concreta la ciencia. Ya no hablamos de individuos aislados, hablamos de la comunidad científica. Cuando el paradigma comienza a estar vigente, no solo comienza la ciencia normal, sino que se instauró una comunidad científica, un conjunto de personas que trabaja para resolver problemas desde estos acuerdos o desde estas comprensiones comunes acerca del mundo y de la labor científica. Entonces, ¿qué es la ciencia normal? ¿Qué características tiene? La ciencia normal consiste, para Kuhn, en resolver problemas. Para que haya ciencia tiene que haber preguntas, tiene que haber problemas para resolver. Eso es lo esperable de quien se dedica a la ciencia. Ahora bien, la ciencia normal además tiene un estado anímico, podríamos decir, propio, un rasgo emocional que la define, que es la confianza y el optimismo. Es decir, los científicos y las científicas que trabajan resolviendo problemas entienden que están en el camino dentro del paradigma de la resolución de los problemas que deberían contestar. Ahora, si esto es la ciencia normal, Kuhn plantea a su vez que hay dos tipos de instancias problemáticas con las cuales tienen que lidiar la comunidad científica durante este periodo o etapa normal. Los enigmas y las anomalías. Ambos son problemas, lo que cambia es la naturaleza de estos problemas. ¿Por qué? Porque los enigmas son problemas que en principio tienen o tendrían una vía de resolución dentro de del instrumental, de las herramientas y de los conceptos que provee el paradigma. Son problemas que desde el ingenio, la creatividad o la imaginación de quienes tienen que resolverlos, los científicos y científicas, en principio se podrían resolver. Es decir, son problemas, son preguntas que uno piensa que hoy no tiene la respuesta, pero en principio podría llegar a obtenerla. Por el contrario, hay otro tipo de problema que Kuhn llama anomalías, que son problemas que tienen una naturaleza distinta, porque en principio hacen rechinar un poco los supuestos con los cuales uno trabaja. Son problemas que en principio dificultan la
elaboración o la imaginación de una solución desde la grilla conceptual y metodológica que provee el paradigma. Sin embargo, esta distinción en el momento de la ciencia normal muchas veces es difícil de distinguir. Uno hasta que no, digamos, atravesó el paradigma no puede saber si efectivamente un problema era un enigma o una anomalía, pero en principio uno tendría que pensar que hay un tipo de pregunta distinta. Uno es una pregunta que parecería tener solución y otro es una pregunta que más bien es una puesta en cuestión, más que una guía o una invitación a seguir pensando. Dentro de la ciencia normal, entonces, decíamos, lo propio es la resolución de problemas, particularmente de los enigmas. Hablábamos de este estado emocional o de esta disposición optimista o confiada de la comunidad científica, y tenemos que decir un tercer elemento, que es que la ciencia normal es la etapa o el estadio del trabajo científico donde podríamos localizar la posibilidad efectiva del progreso. ¿Por qué? Porque mientras dura la ciencia normal, cuanto más enigmas se logran resolver, mayor acumulación de conocimiento podríamos pensar que estamos teniendo. Es decir, si tuviéramos que asumir que en alguna etapa de este proceso hay acumulación de conocimiento y una progresiva acumulación del saber, eso ocurre acá. Lo dejo porque después vamos a ver que con la dinámica propia de la ciencia eso va a caer, pero en principio durante la ciencia normal Kuhn acepta que es, digamos, que es viable o que es legítimo plantear que hay acumulación de conocimiento y por ende que es viable sostener que hay progreso científico. Ahora bien, planteábamos esta distinción entre enigmas y anomalías no en vano, porque si las anomalías se multiplican, si las anomalías se radicalizan, eso empieza a generar un malestar o una cierta incomodidad por parte de la comunidad científica que podría dar lugar a la otra etapa o al periodo subsiguiente, que es el periodo de crisis. ¿Qué es este periodo o cómo lo caracteriza Kuhn? Es un periodo de inseguridad profesional profunda, un periodo de incerteza y de marcada incomodidad para la comunidad científica. ¿Por qué? Porque hay muchos problemas que insisten sin poder ser resueltos. Y uno no sabe si es, digamos, si es una dificultad de quien lo tiene que resolver, si es que no se me ocurre, no tengo la imaginación, la información o la estrategia planteada en los términos adecuados, o si efectivamente son problemas para los cuales el paradigma no provee las herramientas necesarias para su resolución. Cuando eso ocurre, cuando este malestar se instala, tiene lugar entonces el periodo de crisis, un periodo de malestar, de incomodidad y de cierta, digamos, básicamente incomodidad. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que estamos ante un problema? Bueno, uno podría pensar parangonando la crisis científica con la crisis personal. Cuando uno tiene una crisis, no quiere decir necesariamente que hay que empezar de nuevo. O tal vez sí, pero al menos habría distintas opciones. A veces hay que ajustar algunas cosas, hay que parar un poco la pelota, hay que analizar lo que está ocurriendo. Eso mismo es lo que plantea Kuhn en términos científicos. ¿Por qué? Porque el periodo de crisis podía efectivamente implicar un redoblamiento del esfuerzo para tratar de resolver estos problemas y encontrar efectivamente la solución y ahí superar el periodo de crisis y volver a la etapa de ciencia normal que encontrábamos previamente. O bien puede ocurrir lo contrario, puede ocurrir que este periodo de crisis no encuentre una vía satisfactoria para volver hacia la ciencia normal y desencadene en el estadio subsiguiente, que es justamente el de la revolución científica. Entonces, habría dos caminos para salir de la etapa de crisis, o bien retomar la vía de la ciencia normal, o bien habilitar, como decíamos recién, la revolución científica. ¿Qué es la revolución científica? La revolución científica es, ni más ni menos, que el reemplazo de un paradigma por otro. Si decíamos hace un momento que el paradigma implicaba una forma de ver el mundo, una apertura hacia los fenómenos de la comunidad científica, si reemplazamos el paradigma, si cambiamos este paradigma, lo que ocurre es que cambia nuestra forma de ver y de percibir los fenómenos, la realidad. Por lo tanto, la revolución científica es un concepto que nombra la discontinuidad que se da en el reemplazo de un paradigma por otro. Las revoluciones científicas, entonces, son episodios de desarrollo discontinuo del conocimiento.
Y si hablamos de revolución científica, tenemos que agregar otro concepto que viene inmediatamente con él, que es el concepto de inconmensurabilidad. La palabra es difícil de pronunciar, pero si la pensamos juntos no va a ser tan difícil. Inconmensurable es algo que no se puede medir. Lo mensurable es lo medible, lo inconmensurable es aquello que no se puede medir, aquello que no admite la posibilidad de ser medido. Uno se podría preguntar, bueno, ¿y qué tiene que ver la medida con esto que estamos diciendo? Bueno, la medida es la garantía de la comparación. Para que alguien pueda comparar, no sé, qué espacio es más grande que el otro, necesita un metro, necesita un elemento que funcione como parámetro de la medición para garantizar la comparación. Lo mismo con un examen, dos personas que rinden un examen, ¿cómo las comparo? Bueno, el instrumento de medición es ese mismo examen. Bueno, lo que Kuhn está planteando es que con la revolución científica lo que ocurre es que ambos paradigmas, el abandonado y el que inicia a continuación, no se pueden comparar. ¿Por qué? Porque implican un cambio radical en la forma de ver el mundo. Entonces, yo no tengo ninguna continuidad que garantice decir que uno es mejor que el otro. ¿Por qué? Porque cada uno abre problemas, abre preguntas y abre percepciones, descripciones que no son compatibles con el anterior. Entonces, cuando hablamos de revolución científica, hablamos del reemplazo de un paradigma por otro. E inmediatamente tenemos que pensar que esos paradigmas entre sí son inconmensurables. Ahora bien, Kuhn da cuenta de tres formas de pensar esta inconmensurabilidad entre paradigmas. La primera es la inconmensurabilidad perceptual. Esta inconmensurabilidad, que también podríamos pensar en términos de una incompatibilidad, él la compara con dos cosas. En primer lugar, con la conversión religiosa. Cuando alguien realmente transita una conversión religiosa, encuentra que se transforma el mundo. Ahora, el mundo objetivo, entre comillas, pongo comillas, no cambia, el mundo es el mismo. Lo que cambia es la manera en la que esa persona accede a esos fenómenos, accede a vivenciarlos, a comprenderlos, y eso es un cambio que en algún punto no tiene vuelta atrás, porque uno podría después volver a convertirse, pero ya tampoco vería lo que percibiría, accedería a lo que percibía antes. Entonces, hay una imposibilidad de percibir lo anterior y hay una imposibilidad de que dialoguen, porque no solo las realidades cambian, sino que la forma en la que lingüísticamente nos referimos a las entidades que existen cambia, y también cambia la manera en la que abordamos metodológicamente esos fenómenos. Entonces, la inconmensurabilidad perceptual, decíamos, tiene que ver por un lado con esta imposibilidad de que dos realidades, o sea, que los paradigmas planteen dos realidades comparables, y el segundo modo, o digamos la segunda propuesta comparativa para pensar la inconmensurabilidad que propone Kuhn, si la primera era la conversión religiosa, la segunda es la psicología de la Gestalt, la psicología de la forma, que son las imágenes estas en las que según donde uno ponga el fondo y donde uno ponga la figura, cambian. ¿Por qué? Si yo en la figura que tengo a mi lado lo que veo es el fondo blanco, la figura que emerge es el vaso. Ahora, si por el contrario yo lo que pongo de fondo es el negro, lo que emerge como figura son los dos perfiles enfrentados. Ahora, no puedo ver las dos imágenes al mismo tiempo. Para yo poder armar una imagen tengo que relegar una y priorizar la figura que aparece en el primer plano. Pero no puedo verlas a la vez. Puedo ver primero una y puedo ver luego la otra, pero no a la vez. Eso es lo que ocurre, dice Kuhn, con los paradigmas. Quien habitó un paradigma y luego conoce otro paradigma o avive durante el periodo un nuevo paradigma, lo que ocurre es que no es que cambió simplemente el paradigma, cambió el modo en el que esa persona percibe los fenómenos y no es mejor, es distinto, tendríamos que decir. La idea es que no hay una comparación, sino que hay una nueva forma de ver, un recomienzo y una nueva primera vez del mundo. Entonces, esta inconmensurabilidad en un primer sentido es la inconmensurabilidad perceptual. Pero también tendríamos que decir que hay otra inconmensurabilidad deudora de esta primera, que es la inconmensurabilidad metodológica o instrumental.
Y esto es bastante razonable porque si cambian las realidades que pueblan, las entidades que pueblan la realidad, va a cambiar también los instrumentos con los cuales yo me aproximo para explicarlos y entenderlos. Y también vamos a tener que plantear la inconmensurabilidad lingüística. ¿Por qué? Porque si modifican las realidades, se modifican los instrumentos, es probable que necesite de un lenguaje, de un vocabulario nuevo para tratar de nombrar aquellas mismas cosas que estaban en el paradigma anterior, pero no hay las mismas cosas. Es difícil de explicarlo y es difícil de pensarlo porque uno dice, bueno, las cosas son las mismas, cambian los nombres. Pero si realmente comprendemos lo que Kuhn está planteando, es imposible saber qué son las cosas porque las cosas siempre las abrimos desde un determinado paradigma y es ese mismo paradigma el que nos brinda entonces también las herramientas instrumentales o el instrumental y el vocabulario o el aparataje lingüístico para nombrarlas. Entonces, ¿qué ocurre con todo esto, con estos conceptos? Conceptos como paradigma, como revolución científica y como inconmensurabilidad son conceptos que arman esta nueva filosofía de la ciencia, una filosofía de la ciencia que si fuimos siguiendo toda la exposición de Kuhn, lo que vemos es que pone en el centro a la historia. Por eso también la filosofía de la ciencia de Thomas Kuhn se llama el giro historicista o piensa desde un giro historicista el abordaje científico y lo que nos propone es, de nuevo, mirar la ciencia desde estas nuevas coordenadas, desde una coordenada, digamos, no gradual, no secuencial, no acumulativa, no progresiva, fragmentada y discontinua. Pero esto no es una falencia, no es que es un error o que es algo que tiene que ser enmendado, sino que más bien implica una nueva manera de acercarse a los fenómenos, una nueva manera de pensar la ciencia, donde si bien siempre la ciencia es racional, siempre la ciencia necesita de la experiencia y de la lógica, pero reconociendo que la razón siempre es históricamente determinada y que siempre está contingentemente situada, localizada. Así que no se trata de pensar en una objetividad que atraviesa las distintas etapas, sino más bien de ponerla en contexto y de esa manera circunscribir la racionalidad a cada una de los paradigmas en los cuales ella se desarrolla. Esta es la propuesta que les dejamos para acercarse al material de Kuhn y nos vemos en otro video.